El secretario de la OEA solicita aplicar la Carta Democrática a nuestro país. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que yo quiero aquí que cada venezolano tenga claro? Lo que puede pasar en realidad es, y esto lo ha preparado el equipo jurídico, el abogado José Ignacio Hernández. El secretario general solicitó convocar al Consejo Permanente de la OEA para evaluar la situación de Venezuela. En su comunicación de más de 130 páginas, la Carta Democrática es un acuerdo internacional suscrito en 2001 en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Su propósito, en resumidas palabras, es defender y promover la democracia en el continente. Según los artículos 2, 3, 4 y 11 de la Carta, la democracia es la forma de convivencia política basada en el Estado de Derecho, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia, probidad y responsabilidad de los gobiernos, la libertad de expresión y el desarrollo económico y social, entre otros. ¿He dicho yo hasta ahora algo que a los venezolanos les suene mal, les suene como contrario a sus intereses? Sigo. La Carta asume un concepto integral de democracia, lo que constituye un avance notable, especialmente ante el surgimiento de formas autocráticas de gobierno que pretenden escudarse en un concepto puramente formal de democracia. La violación a la democracia y los mecanismos previstos en la Carta para su protección. Toda acción o situación que viole la democracia en cualquier estado, de acuerdo con la definición ya señalada, constituye una violación a la Carta. Artículo 19 de la Carta utiliza para ello términos muy elaborados: ruptura del orden democrático, una alteración de la orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro. La ruptura del orden democrático es toda situación en la cual la democracia como forma de gobierno es desplazada en un Estado. La alteración, por su parte, alude a un conjunto de condiciones que violan los principios de la democracia, lo que pone en grave riesgo a la democracia. ¿Por qué en Venezuela hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático? La larga y documentada comunicación del secretario Almagro narra un conjunto de condiciones que, en su opinión, permiten sostener que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. En resumen, las principales condiciones contenidas en la comunicación de Almagro son, voy a leer: la crisis económica y social, calificada de crisis humanitaria, especialmente en sectores como la alimentación y la salud. La criminalización de la protesta y la disidencia política con la existencia de presos políticos. La violación sistemática del principio de separación de poderes, en especial ante el acoso al cual se ha visto sometida la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo la recurrencia a estados de excepción por parte del gobierno. El deterioro del sistema electoral venezolano, tomando en cuenta la actuación del Consejo Nacional Electoral y la actual situación del procedimiento de referendo revocatorio. El deterioro de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Se trata de denuncias que se han venido haciendo en Venezuela desde hace tiempo. Lo importante ahora es que esas denuncias han sido recogidas por el secretario general de la OEA para considerar que en Venezuela existe una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. ¿Cuáles son los próximos pasos, mi querida audiencia? Los artículos 20 y 21 de la Carta regulan cuáles son los próximos pasos luego de la comunicación suscrita por el secretario general de la OEA. En primer lugar, el secretario solicitó la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente en relación con la alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Venezuela. En segundo lugar, corresponderá al Consejo Permanente discutir sobre los hechos expuestos por el secretario
Ese consejo está compuesto por un representante de cada Estado miembro y, como regla, sus decisiones requieren el voto de las 2/3 partes de los integrantes. En tercer lugar, luego de la deliberación, el consejo podrá adoptar básicamente dos decisiones: negar la existencia de una alteración del orden o aceptar la existencia de esa alteración. En este caso, advierto, el consejo podrá acoger todos los señalamientos formulados por el secretario Almagro o algunos de ellos. Quiero explicar para que nadie me los manipule de qué significa esto de invocar la Carta Democrática. En cuarto lugar, si se estima que hay un efecto, hay una alteración del orden democrático y constitucional en Venezuela, el Consejo Permanente podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. En quinto lugar, si fallan esas gestiones diplomáticas o estas resultaren inadecuadas, el Consejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que éste adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas conforme a la Carta de la OEA, al derecho internacional y las disposiciones de la Carta Democrática. En sexto lugar, y de acuerdo con el artículo 21 de la Carta, la Asamblea General, si las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, podrá adoptar la decisión de suspender a Venezuela el ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor en forma inmediata. Esto, en resumen, lo que podría suceder luego de la comunicación presentada por el secretario Almagro. Sobre ello, me limitaré a formular 3 advertencias a fin de poder ponderar con objetividad el impacto de la actual situación en Venezuela. Lo primero que debo advertir es que la aplicación de los mecanismos previstos en los artículos 20 y 21 de la Carta no son necesariamente expeditos. Muy importante tener claro esto, los tiempos. Ellos pasan en buena medida por negociaciones diplomáticas que suelen ser y deben ser pausadas. Lo segundo que debo advertir es que esas negociaciones diplomáticas, como lo advierte el propio secretario Almagro, implican promover un diálogo en Venezuela como condición necesaria, pero no suficiente para superar la ruptura del orden democrático. Sería falso considerar por ello que el diálogo está fuera de la Carta Democrática, pero sería igualmente errado ignorar las condiciones mínimas que deben darse para que ese diálogo prospere de acuerdo con la Carta. Lo tercero que quiero advertir, y quizás es lo más difícil de aceptar, es que la implementación de la Carta no es la solución inmediata a nuestros males. En especial, pues al final, luego de un camino más o menos largo, la peor situación para Venezuela sería su suspensión de la OEA. Ahora bien, la aplicación de la Carta es un camino que hoy se inicia, no es ciertamente la solución definitiva, pero sí es una parte muy importante de la solución. La gran consecuencia de la comunicación de la OEA es el conjunto de denuncias que venían haciéndose en el ámbito interno en Venezuela, que ahora cuentan con el respaldo del secretario general de la OEA, junto con otros importantes pronunciamientos de organismos internacionales. Denuncias que apuntan, como bien concluye el secretario Almagro, en que en Venezuela existe un proceso en marcha de alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. El secretario general, en el informe, dice, son 8 recomendaciones. La primera de ellas, óigase muy bien, el referéndum revocatorio debe realizarse en 2016, de ello depende la democracia en Venezuela. 2, liberación inmediata de todas las personas aún detenidas por razones políticas. 3, llamamos al Ejecutivo y al Legislativo a resolver conjuntamente de manera inmediata la situación de vulneración de derechos básicos de la población, como acceso a alimentos y servicios de salud. 4, exhortamos al Ejecutivo y Legislativo a trabajar conjuntamente a fin de dar cumplimiento a la obligación del Estado de brindar estándares suficientes de seguridad a sus ciudadanos, seguridad para el pueblo. 5, exhortamos al Ejecutivo a eliminar toda forma de incumplimiento de los preceptos constitucionales y políticos respecto al equilibrio de poderes del Estado, incluido detener el ejercicio de bloqueo permanente de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. 6, solicitamos una nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia a través de un trabajo conjunto del Ejecutivo y del Legislativo.
7. Exhortamos la creación de un mecanismo independiente de combate a la corrupción integrado por expertos internacionales independientes apoyados en el sistema de la ONU y o la OEA. 8. Exhortamos a incorporar a la Comisión de la Verdad el apoyo técnico y la representación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Ustedes han visto algún problema en esto? ¿Algún venezolano se ha sentido que en estas recomendaciones están atentando contra algún derecho de algún venezolano? Todo lo contrario. Ahora bien, la Carta Democrática no cambia el gobierno, y eso hay que decirlo con mucha claridad, con mucha responsabilidad, como todo lo que yo les acabo de describir.